como la vida misma, pensado para quienes no quieren perder el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Este es un trabajo hecho por máquinas y pensado para humanos que se preguntan: ¿por qué voy a leer? Se trata de un podcast que persigue objetivos contrapuestos. Podrás evitar alguna lectura, pero también podrás sentir curiosidad, como la vida misma. Hoy hablamos de la economía de las desigualdades y el autor es Thomas Piketty. Todo lo demás lo dicen nuestros protagonistas, es decir, algunas máquinas dialogando entre ellas. Sin más, vamos a los hechos. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el trabajo de Thomas Piketty, un economista que ha generado un intenso debate con sus análisis sobre la desigualdad económica. Absolutamente su obra ha sacudido el mundo académico y político. Incluso se le compara con Marx por la profundidad de su análisis. Imagínate, una figura clave para entender la economía actual. Prepárense para un viaje fascinante a través de datos históricos y tendencias que les harán replantearse algunas ideas. Piketty nos lleva más allá de los típicos debates de izquierda o derecha. Exacto. Plantea una pregunta fundamental. ¿Es justo que un pequeño grupo de herederos ricos tenga ingresos inalcanzables para quienes dependen de su trabajo y talento? Esa es la clave. Y para responderla, Piketty utiliza una herramienta poderosa. Una base de datos masiva, constantemente actualizada para analizar la evolución de la desigualdad a lo largo de la historia. Impresionante. No se queda solo en teorías abstractas. No para nada. Nos muestra, por ejemplo, que en Francia el 10% de los hogares más ricos controlan el 50% de toda la riqueza. Es una barbaridad. Mientras que el 10% de los que más ganan por su trabajo solo se llevan entre el 20 y el 30% de la masa salarial total. Una diferencia abismal. Totalmente. Y este dato nos lleva a uno de los hallazgos más relevantes de Piketty. ¿Cuál es? La desigualdad se ha disparado en las últimas 3 décadas. ¿Y a qué se debe este aumento? En gran parte a reformas fiscales que han favorecido a los más ricos. Es decir, que las decisiones políticas tienen un impacto real en cómo se reparte la riqueza. Por supuesto. Pero Piketty no se limita a denunciar la desigualdad, ¿verdad? No va más allá. Argumenta que la redistribución no es solo una cuestión de justicia social, sino que la desigualdad extrema afecta negativamente al desarrollo de las sociedades. ¿Y cómo lo demuestra? Nos propone un viaje en el tiempo a través de datos que se remontan al siglo XIX. Un viaje en el tiempo. Me encanta. Venga. Verás, Piketty nos muestra que el poder adquisitivo de un trabajador francés se multiplicó por 8 entre 1870 y 1994. 8 veces. Eso sí que es progreso. Un avance impresionante, sin duda. Pero se dio un proceso económico natural. Esa es la cuestión. Piketty demuestra que este progreso no fue algo inevitable, sino que estuvo impulsado por grandes acontecimientos que afectaron a los poseedores de riqueza. ¿Cómo cuáles? Guerras de inflación, la crisis de los años 30. Y la revolución fiscal del siglo XX. Exactamente. Esas reformas tuvieron que ser un punto de inflexión. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego la famosa curva de Kuznets. Una teoría que propone que la desigualdad aumenta y luego disminuye a medida que los países se desarrollan. Ya. Pero me imagino claro. que Piketty no se queda ahí, ¿verdad? No para nada. Su investigación desafía esta teoría. ¿En serio? Sugiriendo que la disminución de la desigualdad en el siglo XX podría ser una casualidad histórica, no una ley universal. Entonces, ¿podríamos estar regresando a los niveles de desigualdad del siglo XIX? Esa idea es un poco inquietante. Es una posibilidad que Piketty nos invita a considerar. Para comprender mejor cómo funciona la desigualdad, ¿qué más analiza? Analiza la división entre el capital, es decir, los beneficios, y el trabajo, es decir, los salarios. La eterna lucha entre capital y trabajo. Exacto. Y aquí viene un dato interesante. Mándame. En países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, la parte del ingreso nacional que va a los salarios se ha mantenido bastante estable a largo plazo, alrededor de 2/3. Entonces, ese aumento en el nivel de vida de los trabajadores no se debió a que le arrebataran una porción más grande del pastel a los dueños del capital. Correcto. El pastel en sí se hizo mucho más grande gracias al crecimiento económico. Y eso tiene sentido. Pero si la proporción se ha mantenido estable, ¿cómo se explica
que en Francia, entre 1970 y 1995, los trabajadores primero experimentaron un fuerte crecimiento salarial y luego la tendencia se revirtió. Es un caso curioso. Al principio parecía que los trabajadores estaban ganando terreno. Ajá. Pero luego la parte del capital aumentó a pesar de un menor crecimiento económico. ¿Y a qué lo atribuye Piketty? Lo relaciona con cambios en las políticas laborales y la fuerza de los sindicatos. Ajá. Entonces, las políticas y el poder de negociación de los trabajadores influyen en cómo se reparte la riqueza. Exactamente. Y el caso de Francia nos muestra que a corto plazo las políticas de redistribución pueden tener un impacto significativo en el nivel de vida de los trabajadores. Claro, pero a largo plazo el crecimiento económico sigue siendo fundamental. ¿Y qué pasó en otros países? Para comprender la complejidad de este tema, vamos a analizar la experiencia de Estados Unidos y Reino Unido. ¿Qué pasó allí? A diferencia de Francia, la proporción de las ganancias del capital no aumentó durante el periodo de 1990 a 1990. ¿En serio? Mientras que en Europa continental el capital ganaba terreno en los países anglosajones, la proporción se mantuvo estable. Así es. Eso es sorprendente. Y esto a pesar de que en esos mismos países la desigualdad salarial aumentó considerablemente. Es una paradoja. ¿Cómo se explica esta diferencia? Piketty lo atribuye en parte a la creación de empleo. Creación de empleo. Mientras que en Francia y otros países europeos el empleo se estancó en Estados Unidos y Reino Unido se crearon millones de puestos de trabajo incluso para trabajadores poco cualificados. Entiendo. Más empleos significan una mayor masa salarial, lo que compensa el aumento de la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan. Exactamente. Interesante. Entonces, diferentes países pueden lograr un crecimiento similar utilizando diferentes combinaciones de capital y trabajo. Esa es una de las conclusiones a las que nos lleva el análisis de Piketty. Estados Unidos optó por un modelo más intensivo en mano de obra, mientras que Francia se centró en la inversión en capital. Pero, ¿qué implica esto para la distribución del ingreso? Si se crean muchos empleos, aunque sean de baja cualificación, la parte del ingreso que va a los salarios se mantiene. Ya veo. Entonces, las políticas laborales juegan un papel fundamental en la lucha contra la desigualdad. Sin duda. Es un tema complejo con muchas aristas. Totalmente. Y para seguir profundizando en este análisis en la siguiente parte del programa, nos adentraremos en el capítulo dedicado a la desigualdad de los ingresos del trabajo. Me parece perfecto. Analicemos cómo se genera la desigualdad dentro del propio mercado laboral. Nos vemos en la segunda parte. Ya estamos con una pequeña pausa para que tomes un respiro y nos des un me gusta a nuestro video, actives la campanita y nos dejes tus comentarios. Aprovechamos para contarte que la publicación aporta muchos detalles que no podemos desarrollar. Por eso te invitamos a acercarte a la lectura. Por si no lo sabes, Thomas Piketty es un economista francés especialista en desigualdad económica y distribución de la renta. Desde el año 2000 es director en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de Francia. Y al momento de grabar este podcast, se desempeña como profesor asociado de la Escuela de Economía de París.